Después de 2 semanas de la segunda dosis y afirmaron que la vacunación con esta fórmula ha disminuido la cantidad de hospitalizados y enfermos. Para profundizar en este tema nos acompaña el director subrogante del ISP, Heriberto García. Doctor García, bienvenido a TVN, ¿cómo le va? Muy buenas tardes. Como siempre, un gusto, Andrés. Doctor, aquí la polémica se ciñe en esta jornada por las declaraciones nada menos del del jefe del Centro de Control de Enfermedades de China, quien señaló, esta agencia encargada obviamente de las vacunas en ese país, que las vacunas no tenían una protección muy alta. Después salió a desmentir lo que fue malinterpretado, pero la duda queda. Correcto. Ahí básicamente lo que ocurre es que el colega director del CDC de China, de alguna manera le estaba explicando la situación de los estudios que ellos han visto en relación a los anticuerpos neutralizantes, en relación a la inmunidad en el tiempo. Y al parecer hubo una mala interpretación que él después lo tuvo que salir a aclarar, responsablemente, ¿cierto? Explicando de que aquí no existía una vacuna mejor que otra, sino que básicamente puede ser que los estudios demuestren que en el futuro se requiera hacer algunos ajustes o algunos cambios de esquema de vacunación, lo que es totalmente lógico, entendiendo de que estamos vacunando al mismo tiempo que estamos terminando estudios clínicos fase 3 y estudios clínicos fase 4. Sí, recordemos, doctor García, que de las 4 vacunas que han sido aprobadas por el ISP, 2 son chinas. Hablamos de CanSino esta semana, hace unos 4 días, y también Sinovac. Y también podría ser que más tarde se trabaje, por ejemplo, la que se está aplicando, por ejemplo, en Perú, que es Sinopharm. En ese sentido, todas las vacunas, por lo menos estas 2 aplicadas y aprobadas por el ISP, son de absoluta seguridad, tomando en consideración, le decía al principio, estas declaraciones de este jefe de agencia china, que siempre dejan esa duda de muchas personas que siempre, y lo hemos conversado muchas veces, doctor García, que a las vacunas chinas, por el hecho de ser chinas, le tenían desconfianza. Primero me gustaría aclarar una cosa que es súper importante con respecto a las instituciones. En el caso de China, en China tienen un CDC y un ISP, por decirlo de alguna manera, una agencia reguladora. Nosotros en Chile, nuestro ISP es la suma de ambos. Es decir, existe una FDA en el Instituto de Salud Pública y existe un CDC. En China esto está separado. ¿Y por qué hago hincapié en esto? Desde la lógica de que nosotros tenemos una ventaja comparativa en ese sentido, porque los mismos estudios que está haciendo el CDC le sirven ¿cómo se llama esto? A la agencia reguladora. Nosotros mismos estamos viendo como agencia reguladora que aprobamos la vacuna exhaustivamente con equipos de expertos que estamos pendientes y revisando todo esto y que asesoran muy bien a la Dirección del Instituto de Salud Pública, y a su vez estamos también haciendo análisis con respecto al mundo biomédico, que es el mundo, ¿cierto?, que te permite saber si los sueros están produciendo o no los anticuerpos suficientes. Y por lo tanto, la confianza que hay que darle a la ciudadanía y que el Instituto de Salud Pública está muy pendiente de revisar ambos aspectos, los aspectos regulatorios, la agencia reguladora, y los aspectos técnicos biomédicos como CDC, que sería la situación que pasó en China. Y eso es lo que en el fondo quiero relevar que estamos bien encima de esto, estamos trabajando con las universidades que están a cargo del estudio clínico en Chile para justamente estar pendientes de cómo esto evoluciona. Revisamos ahora, hoy día justo hoy, a coincidencia, Butantan ya publicó su primer paper en borrador, porque todavía ahora pasa a la sesión, ¿cierto?, para ser publicado en revista. Y los resultados son muy alentadores. Está hablando de que en Brasil. Este 78% subió ahora 85%, lo que habla muy bien de la vacuna. Doctor García, también para ir aclarando varios puntos, recordemos que, no solamente el caso de Sinovac, las otras 3 vacunas que han sido aprobadas son aprobaciones de emergencia, que obviamente los parámetros de inmunidad, de eficiencia, todo va cambiando por el carácter de emergencia de esta misma aprobación. Correcto. Las vacunas como la vacuna de la influenza, como la vacuna de la hepatitis, como la vacuna de la polio, son vacunas que hoy día tienen registro sanitario porque nosotros sabemos que tienen un cierto comportamiento como vacuna y un cierto comportamiento en la enfermedad, porque también conocemos la enfermedad. En cambio, la vacuna contra el COVID es una vacuna nueva que además está en una patología que es nueva y además se le suma como pelito a la sopa que es dentro de una pandemia. Aquí voy con esto. La vacuna de la influenza efectivamente tampoco te prohíbe, tampoco te protege contra el contagio, pero la gente cree que si se vacuna contra la influenza no se va a contagiar. ¿Por qué? Porque no enferma. Que es lo mismo que estamos haciendo con la vacuna del COVID, con la diferencia que en COVID hay pandemia. Al haber pandemia, obviamente la carga viral es mayor en el país y por lo tanto por eso es que seguimos con las medidas sanitarias del uso de mascarilla y el distanciamiento y lavado de manos. ¿Se entiende? O sea,
Cosas que ya conocemos, hoy día tenemos que aplicarla mucho mejor en esto, que es parte del desarrollo y es parte de lo desconocido. Doctor García, ¿hay alguna claridad o cuándo se va a tener alguna claridad respecto al tema de la inmunidad de la vacuna Sinovac? También recordar lo que sucedió la semana con la aprobación de CanSino, que de acuerdo a los primeros parámetros, la inmunidad de esta vacuna, que todavía no llega a Chile, que va a llegar a finales de mayo, 1,8 millones de vacunas, duraría entre 5 a 6 meses. En el caso de Sinovac, ¿cuándo podríamos tener claro cuánto dura la inmunidad de esta vacuna con las 2 dosis, obviamente? También tomando en consideración que de acuerdo a los parámetros, algunos pensaban que podría ser en el mes de junio, más o menos, tener más claridad de cuánto podría durar la inmunidad de Sinovac. En ese mes ya estaríamos hablando de por lo menos 6 meses del uso de la vacuna en términos generales. Recordar que la vacuna se aplicó, partió su vacunación masiva en Chile el 3 de febrero, por lo tanto el 3 de marzo partió la segunda dosis. Y ahí son 2 semanas donde se ven los resultados de inmunidad. Por lo tanto, desde ahí en adelante, extrapolando 6 meses, claro, julio, agosto es cuando las fechas que uno esperaría tener otros resultados para tener una mirada distinta sobre esto. Pero ahí otro llamado también al orden con respecto a estos datos. La influenza tiene una inmunidad aproximadamente de 6 a 7 meses. Y como en el fondo los picos de influenza son entre mayo y julio de cada año, uno se vacuna todos los abril y mayo para justamente protegerse contra la situación de influenza. Lo mismo sería la situación más o menos en este sentido. No necesariamente es requerible una tercera dosis, sino más bien a veces requerible el reforzar la vacuna anualmente, o bien esperamos inmunidad eterna, como por ejemplo ocurre con la vacuna de la hepatitis, donde la vacuna te produce una inmunidad que dura para toda tu vida. O sea, pero eso es parte de lo que hay que revisar en base a lo que vaya ocurriendo día a día. O sea, hoy día no está confirmado, pero tampoco es descartable, según lo que usted dice, y lo están haciendo los análisis en la Católica, de que la vacuna Sinovac, que es la columna vertebral del sistema de vacunación en nuestro país para el coronavirus, requiera una tercera dosis. Eso, como todo, como es una aprobación de emergencia, todo está en veremos. Estamos justamente analizando día a día. Todos los días nos enteramos de una novedad con respecto a este punto y, por lo tanto, es bueno que vayamos cada día aclarando más, respondiendo a las dudas para que no exista cierta incertidumbre en la población. El proceso de vacuna es un proceso largo. La vacuna, por ejemplo, contra el sarampión, después de un par de años demostró que bajaba completamente la morbilidad, pero se vio de manera importante de que bajó la mortalidad al corto tiempo. Entonces, esto es lo mismo. Nosotros esperaríamos que la vacuna del COVID-19 baje la mortalidad en el corto tiempo y la morbilidad, es decir, los casos activos, vaya disminuyendo a medida que vayamos con los procesos de vacunaciones y los esquemas de vacunación que nos permitan llegar a ese objetivo. Para esto, nuevamente la importancia del autocuidado también, porque si no nos autocuidamos, es decir, no ocupamos mascarillas, es decir, salimos a aglomeraciones, no vamos a estar ayudando a que el virus se propague menos. Si el virus se propaga menos y además no estamos vacunando, es la mezcla perfecta para que terminemos de una vez por todas con esta pandemia. Doctor Heriberto García, director subrogante del ISP, le agradecemos este espacio con TVN. Un gran abrazo y a cuidarse. Muchas gracias, cuídate también. Y a toda la gente, recordar el uso adecuado de la mascarilla y controlar un poco, insisto, el contagio. Si nosotros controlamos el contagio y seguimos el proceso de vacunación como estamos haciendo, yo creo que el túnel se le va a ver la luz al final del túnel 100% seguro. Ojalá así sea, doctor. Muchas gracias. Buenas tardes. Muchas gracias a ustedes. Que estén bien. Vamos a cambiar completamente de tema.